Hola, saludos, bendiciones, aquí nuevamente y hoy te tenemos una pregunta. Y yo sé que, igual que nosotros, tú te la has hecho. ¿Estoy creciendo? Esa es una pregunta muy interesante y está fuerte este tema porque crecer, en realidad, crecer duele. No sabes si se acuerdan cuando eran pequeños y estaban creciendo, ese estirón de los músculos, cómo dolía, ¿verdad? Hazte la pregunta. Mm, ¿Estoy creciendo? Y esto tiene que ver mucho, no solamente con tu vida diaria o en el tamaño, ujú, como decía el arte de la ujú, foto de lo que habíamos subido, de la estatura, sino ujú, que es la estatura del varón perfecto. ¿Cómo sí. llegamos a ser como Cristo? ¿Cómo llegamos y cómo entendemos que durante nuestra vida de cristianos estamos creciendo? La pregunta, y vuelvo y te la hago, ¿estás creciendo? Mm, Hártela tú mismo, así mismo, dile, ¿estoy creciendo? Félix, estoy creciendo. Omaira, estoy sí. creciendo. Y una de las formas como nos damos cuenta si estamos creciendo o estamos avanzando en Dios es mirar hacia atrás, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué ha sacado de ti Dios? ¿Qué ha habido de ti un cambio de esos últimos años a lo que eres hoy en día? Si lo mismo que antes te producía un estrés, ahora ya no te lo produce, Mm. quiere decir que estás creciendo. Si antes pensabas de una manera y ya cambiaste tu forma de pensar, quiere decir que estás creciendo. El crecimiento se va a notar y tú te vas a dar cuenta que además, a veces pasa desapercibido y no nos damos cuenta que hemos crecido. Mm. Entonces Dios viene y te trae a memoria cuando te volvías loco por algo, cuando algo te sacaba de tu lugar y hacías cosas que no tenías que hacer y ahora te ves con esa templanza, con esa Mm. mansedumbre que habla en los frutos del Espíritu. Y eso es bueno, y es bueno como celebrarse, ¿no? Y decir, wow, Señor, gracias, porque estoy creciendo, estoy yendo a otro nivel. Yo pienso que cada vez que te haces esa pregunta de estoy creciendo, algo se activa en tu Mm, psiquis, algo se activa en tu espíritu, que te pone a pensar y haces una retrospectiva de las cosas que hacías versus las cosas que estás haciendo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Vamos a buscar la palabra en 1 Corintios 13:11 ujú, y vamos a crear una plataforma de lo que vamos a estar hablando hoy. Dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, mm, dejé las cosas de niño. mm. Aquí vamos a hacer un breakdown Sí. del versículo. Primero dice que cuando hablaba como niño, cuando tú hablas, cuando tú estás expresando lo que tú sientes, en la palabra hablar, en el versículo se refiere a hablaba como niño, eso se puede referir a cuando tú te expresabas, cuando llegabas a la iglesia, ¿verdad? Había un cierto vocabulario Ujú, que tú tenías, que era como niño. ujú, Que cuando tú escuchas a alguien nuevecito, tú te das cuenta que está empezando en los caminos del Señor, porque ujú, por la forma en cómo habla, pero también la forma en cómo habla, habla de lo que realmente tú tienes dentro, lo que tú estás cargando, ujú, al igual de lo que tú declaras, y ujú, con la boca, ujú, como hablamos, también edificamos. ujú. Entonces Exacto. tenemos que ver que cuando la palabra nos está diciendo hablaba como niño, nos está diciendo, mira cómo hablaba antes. Ujú, ¿Estás hablando igual? ujú, Primeramente, una de las maneras de tú saber si estás creciendo es qué estás hablando hoy ujú, versus qué estabas hablando hace 3 años ujú, atrás o hace un año atrás. exacto. Y es que en el mundo natural nosotros tendemos a ver las cosas de la forma natural, de cómo todo se ve. Si se ve que está lloviendo afuera, pues hay que llevarle un paraguas porque está Claro. lloviendo. Pero la fe empieza a aumentarse en el cristiano y tenemos que empezar a hablar cosas que a veces ni siquiera estamos viendo. Por ejemplo, Dios te puede mostrar que una nube se está asomando y que el agua va a venir y tú, aunque te veas el sol, tú dices, me voy a llevar el paraguas porque viene agua. Mm. Dios me habló. Entonces, esos son los niveles a donde Dios nos quiere llevar. A esa trascendencia de dejar las cosas naturales e ir un poquito a lo espiritual. A ver, a creer sin ver. A tener esa convicción que habla la palabra. Queremos ayudarte como nos ha ayudado no solamente este versículo, Mm, sino lo que dice la palabra. Específicamente Corintios ujú, habla mucho del crecimiento. Número uno, cuando yo era niño. ujú, O sea,
que te está diciendo que en un momento fuiste niño o tal vez estás siendo niño, pero no te vas a quedar ahí. Dice la palabra que yo hablaba como niño. Ahora, analiza qué estabas hablando hace un año atrás versus lo que estás hablando ahora. Y ahí te vas a dar cuenta que no solamente estás haciendo cambios internos, sino que estás haciendo cambios de cómo tú te ves en los caminos, en el ministerio, como familia, como emprendedor. Todo tiene que ver. Tu vocabulario habla del lenguaje que tiene tu corazón. Ese es el primer punto. Entonces, vaya anotando, porque si no sabes si está creciendo o no, estos 3 puntos le garantizo que le van a ayudar a autoanalizarse en qué 3 áreas deberías crecer y si estás creciendo. Vuelvo, repito, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero después dice, pensaba como niño. Cuando estamos hablando de pensar, la Biblia también en Proverbios 2:37 dice que según los pensamientos del hombre, así mismo así es él. O sea que, y esto es bien profundo, según los pensamientos de su corazón, tal es él. Pero la palabra también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, mi madre. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar según nosotros vamos creciendo. Y una de las cosas que yo le decía a mi esposo, porque yo tengo 25 años conociendo al Señor. O sea, yo conozco al Señor desde hace mucho tiempo atrás. Y yo conozco cómo Dios habla, yo conozco cómo Dios trabaja. Versus 7 años. Yo conozco, 25 versus 7. O sea, yo soy mayor que ella, pero ella es mayor que yo. Yo conozco muchas facetas de Dios. Yo digo, eso no se trabaja así, se trabaja de esta manera porque yo lo he visto en el crecimiento de Dios. Y eso es bueno porque tú conoces cómo Dios habla, tú conoces lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que a él le agrada y lo que no le agrada. Pero sin embargo, el conocer las cosas no te hace caminar en esa transición de conocer a crecer. Hay gente que sabe que robar es malo y sigue robando. Claro. Hay gente que sabe que mentir es malo y siguen mintiendo. Porque es que conocer lo que es bueno y lo que es malo no es significado de crecimiento. El crecimiento está cuando yo someto mi voluntad a la obediencia de Cristo, como decía Pablo. Cuando yo soy obediente y yo reconozco, espérate, mentir es algo que a Dios no le agrada. Entonces déjame ver, cuando venga la prueba de la mentira, déjame ver qué yo voy a decir. Porque ahí está siendo probada nuestra obediencia. Y después que nosotros sometemos nuestra voluntad y hacemos lo que obedientemente Dios quiere, entonces vemos el crecimiento. Y ya cuando venga otra situación donde tengamos que mentir, vamos a fluir con la verdad, vamos a ser transparentes, vamos a ser sinceros. Y ahí se va a notar lo que habla los frutos del Espíritu Santo, que es amor, verdad, mansedumbre. Pero ¿cómo nosotros vamos a llevarlo a ese nivel si ni siquiera en algo tan básico como es la mentira lo podemos controlar? Si nos arraigamos a lo que estábamos hablando ahorita de Proverbios, en Proverbios 23:7, habla de los pensamientos del corazón. Y el pensar, la palabra pensar envuelve muchas cosas. Es pensar qué tú piensas de ti, qué tú piensas de los demás, qué tú piensas de Dios. Vamos por el primero. Tú piensas de ti hoy. Lo mismo que pensabas de ti hace 2 años atrás. No, para nada. Dios te va madurando y te va haciendo entender quién tú eres en Él. Ahora, tú piensas de los demás. Escuché bien. Oiga, tú piensas de los demás como pensabas hoy de las personas. Eso es una interesante pregunta. Ese es un área donde Dios nos procesa, donde Dios nos trabaja. Que a veces miramos al hermano, a veces juzgamos a las personas por lo que pensamos de ella. Y dice un dicho en americano, en gringo, en inglés, don't judge the book by its cover, o no juzgues el libro por su cobertura, por su portada. Entonces a veces vemos el libro y dices, ese libro va a ser tremenda porquería, no quiero ni leerlo. Y cuando tú empiezas a leer el libro, tú dices, wow, ¿y dónde estaba yo? Ese libro se publicó en el 1920. Y mira, pero ¿qué pasa? Que eso es lo mismo con las personas. Pensamos mal de las personas, juzgamos a las personas por lo que pensamos de ellas, pero cuando realmente conocemos a las personas lo que son, el contenido de adentro de las personas,
cambia nuestro pensar. Mira, una de las cosas que te va a llevar a crecer y tú vas a darte cuenta que estás creciendo es el no juzgar. Eso es así. Porque tú no entiendes el movimiento, el crecimiento de esa otra persona. Claro. Entonces tú tienes que entender que hay crecimientos que para uno va a ser más rápido y para otro va a ser más diferente. Claro, claro. Entonces entender eso te va a dar paz y te va a dar crecimiento y no vas a tomar las cosas personales. Porque yo creo que aquí el problema mayor de cuando nosotros tendemos a desconfiar o a dudar de alguien es porque nos estamos autodefendiendo. Y esa autodefendencia es la que Dios va a arrancar de nosotros en el proceso de madurar y de crecer. Sí, es que el pensar envuelve mucho. El pensar, tú piensas en ti, tú piensas en los demás, pero sobre todas las cosas tú piensas en Dios. Sí. Mi pregunta es, para ver si hay crecimiento, escuche, lo que tú piensas de Dios hoy, ¿es lo mismo que tú piensas cuando conociste a los caminos del Señor? Cuando lo conociste primero, ¿verdad que no? Hay un grado de madurez que a través de la experiencia, a través del conocimiento, tú empiezas a pensar, tu corazón empieza a ser transformado, llega a haber una metanoia, no solamente mental, sino una metanoia en el corazón, un cambio de 180, que ahora tú piensas las cosas como Dios las piensa. Por eso es que David, el salmista, aunque fue una persona que le falló a Dios, que cometió muchos errores, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces la estatura del varón perfecto en nuestras vidas es que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Ese amor agape de Dios en nuestras vidas va a cambiar absolutamente todo. Yo hablaba con mi esposa y estamos analizando ciertas cosas, ciertas situaciones en nuestra vida, y nuestra manera de pensar sobre la vida, sobre ciertos hermanos, sobre ciertos familiares, ha cambiado durante los años, porque hemos conocido no solamente el corazón de las personas y hemos visto el contenido de ellos, sino que Dios ha permitido que pensemos como Él. Y Dios ama. Dice la palabra que la lluvia cae tanto para el bueno como para el malo. Entonces, si la lluvia, eso es algo bien profundo, si la lluvia cae tanto para el bueno como para el malo, ¿por qué juzgamos a las personas que Dios está usando? ¿Por qué juzgamos a las personas que todavía no conocen al Señor? Entonces, nuestra madurez no solamente es qué tú piensas de ti, qué tú piensas de lo demás, es qué tú piensas de Dios. O qué Dios ha cambiado en tu corazón para pensar tal como es Él. Más adelante, en Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, ¿verdad? Hablaba como niño, pensaba como niño, pero dice, razonaba como niño. Y razonar es la lógica humana cuando confías en los pensamientos humanos y no en el pensamiento de Dios para nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que el hombre por naturaleza es una persona que razona, lógica, usa mucho la lógica. Si no te hace sentido, no es de Dios. Si no te hace sentido, no te conviene. Pero yo vengo a decirte hoy que las cosas de Dios no tienen sentido a veces. Las cosas de Dios no hacen sentido. Cuando tú más pensabas que tenías a Dios, ya como que pensabas que sabías lo que Dios hacía, viene Dios y te sorprende. Y tú me conectas con algo que dice, que estás diciendo que razonaba como niño. Cuando nosotros tenemos la mente muy pequeña, vamos a razonar en lo que nosotros entendemos que es correcto. Claro. Pero cuando nosotros nos metemos con Dios en las profundidades de Dios, una de las cosas que Dios hace cuando intimamos con Él, no solamente conocerlo de la boca para afuera o escuchar, claro, sino que intimamos con Él. Y ese es el error de muchos cristianos, claro, que no intiman con el Señor, claro, sino que tienen un portafolio de lo que se le ha hablado. Sí. Pero cuando nosotros entramos a esa intimidad, a ese lugar secreto, una de las cosas que Dios trabaja con nosotros es el ensanchamiento. Claro. Que eso dice Isaías 54. Sí. Ensánchate y no seas escasa, claro, y refuerza tus estacas. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a cederlas en la presencia de Dios y a ensanchar nuestro molde para que cuando venga algo que nosotros no podemos entender en nuestra humanidad, ya preparamos ese espacio y ahora espiritualmente podemos entender cosas que antes no entendíamos. Y eso es importante entenderlo porque todo cristiano pasa por facetas. Lo hemos hablado en temas anteriores como el de niveles y cosas así. Sabemos que Dios va preparando la tierra, Dios va preparando el camino para que tú puedas entender muchas cosas de las cosas que Él te quiere entregar. Porque imagínate, no podemos llegar de la noche a la mañana a ser como Abraham,
por ejemplo, que fue y iba a entregar a su hijo. Eso es una persona que está recién empezando los caminos del Señor. ¿Cómo Claro. es que entiende eso? ¿Cómo es que razona eso? Pero ya Abraham tenía un nivel de fe. Claro. Dice la palabra que él era el padre de la fe. Y cuando Abraham fue a entregar a su hijo, él no se puso a prueba su obediencia, se puso a prueba su fe. Porque él sabía que de alguna manera Dios iba a librar a su hijo. Claro. Si él no hubiera tenido la fe de que en algún momento Dios iba a librar a Isaac de ahí, él no hubiera sido obediente. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Hay cosas que tenemos que entregarlas, que tenemos que cederlas para que Dios nos ensanche y nos deposite cosas nuevas. Es por eso que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios, estas tres cosas que se están identificando conectan la una con la otra. El hablar conecta el pensamiento. El pensamiento conecta el razonar. Y la Biblia es interesante que más adelante, en la misma carta a los Corintios, esta vez en el 14:20, dice: hermanos míos, no seáis como niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia. Wow. Pero en la manera de pensar, sed maduros. ¿Y de qué está hablando de la malicia? Que cuando tú ves algo que inquieta tu espíritu, o que tal vez en tu humanidad tú piensas que es malo, piensa como Dios piensa. Recuerdo hace años atrás había un movimiento que decía "What would Jesus do?" o ¿qué haría Jesús? Y esto como que te ponía a ti a pensar en las situaciones difíciles en las que tú estabas, o tal vez en algunas situaciones que tú estabas, ¿qué haría Jesús? Entonces automáticamente tenemos que entender que ser niños para agradar a Dios es lo mejor que hay. Pero en nuestra manera de actuar y de pensar no tenemos que ser como niños, debemos ser maduros. Dice la palabra que tenemos que ser como niños en ciertas áreas, en el creer que es un Dios todopoderoso, en el creer que la malicia de juzgar, porque la malicia juzga. Cuando tú tienes malicia, tú juzgas a las personas, pero tienes que ser como el niño, que pueda haber otro niño en espíritu de competencia, y esos niños están ahí como si nada ha pasado. Pero uno ve a alguien que quiere competir con uno y ya la malicia se le activa. Entonces uno tiene que ser como Dios. Tal vez el hermano no está, aunque esté en espíritu de competencia, tal vez no lo está haciendo con esa intención. Tal vez es la manera en que él sabe expresarse en cómo hacer las cosas que tú estás haciendo. Tenemos que pensar y analizar que la manera de nosotros pensar en Dios tiene que ser una manera madura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entendiendo que las etapas del crecimiento lo determinan el resultado de las pruebas que has vencido. Por eso es importante pasar la prueba. Hablábamos de eso en el tema anterior. Las pruebas vienen a sacar eso de ti que tú desconocías. Viene a madurar esas áreas en ti que todavía están verdes, que todavía tú entiendes que esto debe de hacerse de una manera. Y Dios viene y te mete en un proceso que tú dices, wow, a la verdad que no era nada de como yo pensaba. Por eso es, para cerrar lo que estamos hablando, si te quieres hacer un autoanálisis y estás dispuesto a crecer, estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, te recomiendo que leas 1 de Corintios 13:11 y analices estos 3 puntos. Y si no lo vas a leer, pues mira, dale para atrás al video y escucha lo que estamos hablando. Entonces, califica el crecimiento en 3 etapas. En tu forma de hablar, has crecido. En tu forma de pensar, has crecido, estás creciendo. Y en tu forma de razonar, estás creciendo. Y así vas a ver que a donde Dios te quiere llevar, hay que mejorar ciertas áreas para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo se llega allá? Siendo como Cristo, teniendo un corazón conforme al de Dios. Esto significa que vas a cometer errores, somos humanos, van a haber pruebas, van a haber situaciones en las que a veces, como decía mi esposo ahorita, madurar es cuando tú quieres coger a alguien y matarlo, darle 4 puños, pero tú sabes que dentro de ti eso no es lo correcto. Te autocontrolas porque sabes que estarías mal y que te verías mal. Claro. Eso es parte de la madurez, entender que cuando yo actúo en una forma defensiva, me puedo ver mal y me puedo meter en problemas. Y ahí es donde Dios trabaja con nosotros, en esa paciencia, en ese templanza. Y llega un momento que realmente tú dices, wow, lo que antes me estresaba y lo que antes me sacaba de mi lugar, ahora es como nada. Es como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera sido así. Eso es madurez y eso es señal de que estás creciendo en Dios. Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Estás creciendo?
autoanalízate, lee la Biblia, lee la palabra, métete con Dios y pregúntale, Señor, ¿en qué área necesito crecer? Y coge estos puntos, estos 3 puntos que te dimos para hacerte un autoanálisis de si estás creciendo en estas áreas. Y yo te garantizo que cuando tú empieces a ver y empieces a escribir las cosas que tienes que trabajar, tanto te vas a dar cuenta que estás creciendo, como también te vas a dar cuenta en qué áreas necesitas crecer aún más. Sí, y una de las cosas para terminar, lo que empecé ahorita, que no lo terminé, era que yo conozco a Dios hace mucho tiempo, pero llevo, si venías a ver, 7 años creciendo, porque realmente nunca me había tomado la libertad de decir, me voy a meter con Dios, me voy a comprometer con Dios a otro nivel. Siempre en mi vida hubieron cosas primero que Dios. Claro. Siempre hubieron cosas que interponían mi crecimiento con Dios y terminaba yo alejándome de la intimidad. Cuando yo por fin decido empezar a someterme a la voluntad de Dios y a intimar con Dios, ahí es donde yo veo el crecimiento. Por eso te digo, no puede haber crecimiento si no hay intimidad. ¿Estás creciendo? Pregúntate eso. No me lo contestes porque no te puedo escuchar. Contéstatelo tú mismo y escribe en qué áreas tienes que trabajar. Y una de las cosas que vamos a tocar próximamente en alguno de estos videos que hacemos es los frutos del Espíritu Santo. Porque sabemos los frutos, pero realmente no entendemos lo que significa en nuestra vida cargar ese fruto. A veces lo vemos hasta muy lejos, esos frutos. Pero realmente el cristiano debe de atesorar y querer llegar a ese nivel. Amén. Así que hasta aquí nuestro video de hoy. Amén. Espero que haya sido de gran edificación para tu vida. Y como siempre queremos hacer una oración. Sí. Esta oración es para que tengas ese rompimiento en tu vida de las cosas que tal vez estén estancadas y necesitan crecimiento en tu vida. Así que si los puedes despedir en oración. Sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, Señor, y creemos que toda persona que se ha conectado y ha llegado hasta el final, porque no es lo mismo conectarse y llegar hasta el final. Padre amado, todo el que llegó hasta el final y escucha esta oración, Señor, se activa a creerte, se activa a caminar por fe, se activa a entender que en la intimidad es donde encontramos ese crecimiento, ese ensanchamiento para recibir lo nuevo de ti, Señor. Te damos gracias y bendecimos, Señor, a todo el que nos está oyendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, el crecimiento cuesta, el crecimiento duele, el crecimiento incomoda. Recuerden seguirnos a través de las redes, Facebook, Instagram, aquí en YouTube. Denle subscribe, a la campanita para que se notifique cada vez que subamos un video nuevo. Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga más y prepárense para lo que Dios tiene para su vida. Declaramos bendición, abundancia y sobreabundancia extravagante en sus vidas. Nos vemos en la próxima. God bless.